Hola chicos, buenas noches, ¿cómo me escuchan? Hola, hola, ¿cómo me escuchan chicos? Sí, Lice, pero no muy bien. Vamos a ver enseguida. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Está mejor o igual? ¿Quién puede confirmarme chicos cómo nos copiamos? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí se escucha. ¿Está bien o muy bajito? ¿Está bien, doctor? Ya, muchísimas gracias. Bien, buenas noches a todos o buenas tardes todavía. Por favor, siempre recomendarles que no se olviden registrar en el chat. Y antes de que me olvide, en el transcurso del día les hemos enviado un mensaje, el llenado de un formulario y el envío de cierta documentación que es importante. Muchos ya han enviado al grupo. Les agradezco. Por favor, los que falten. Son disposiciones superiores, entiendo que emanadas desde el Ministerio de Educación. Bien. A ver, dándoles un par de segundos a los que aún faltan, a los compañeros. El día de hoy vamos a abordar el tema que seguramente ustedes ven en pantalla, que tiene que ver con la expropiación de una propiedad privada, lógicamente. Y vamos a abordar todos los tópicos importantes, necesarios, porque es un instituto jurídico que le pone un límite al poder absoluto del propietario, pero por dos especiales razones, por dos especiales causas. Vamos a ver entonces que la expropiación, como alguna otra figura que vayamos viendo, van a constituirse en el límite de ese poder absoluto que dice tener el propietario, ¿ya? Aquel poder de uso, goce y disposición, ¿cierto? Que además ya encuentra un límite en el, si ustedes se acuerdan, en el abuso de derecho. Artículo 107 del Código Civil, que como recordarán, establece que si bien somos propietarios absolutos, exclusivos y perpetuos de una propiedad, ese carácter absoluto que podemos tener sobre un determinado bien tiene ciertas limitantes, cierto límite que la misma ley establece. Entre ellos hemos visto, por ejemplo, que se maneja de manera muy apropiada el lema de que mis derechos empiezan donde terminan los tuyos y los tuyos empiezan donde terminan los míos. ¿Se dan cuenta? Después la usucapión, que hemos estado ya nombrándolo de a poco y que hoy vamos a ratificar. Además, si nos alcanza el tiempo, después de ese tema tendríamos que abordar el tema de los modos de adquirir la propiedad. Ahí también está la usucapión, que viene a ser un límite en base a la prescripción adquisitiva, así se llama la usucapión, que va contra o se aplica contra el propietario cuando éste por un determinado tiempo no ha ejercido su derecho propietario. ¿Se acuerdan? Allí aparece el poseedor, ¿no? Quien con la diligencia de un buen propietario o un buen padre de familia empieza a realizar ciertos actos que tienen que ver y demuestran que tiene el animus de hacerse propietario de un determinado bien, claro que cumpliendo con todos los requisitos de ley, ¿cierto?
Bien, entonces, abordemos en primera instancia el material de apoyo que tenemos para posteriormente reforzar con un documental que posteriormente vamos a ver. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues ya saben, con toda confianza. ¿Ya? Bien, a ver. Empecemos a abordar. Ahí está. Vamos a poner esto de este lado, la cámara. Bien. Ahí está la expropiación. ¿Sí? ¿Pueden visualizar, no, chicos, la imagen? Sí, doctor. Bien. El término expropiar o expropiación deriva lógicamente de un vocablo latín que se pronuncia como expropriatatis, ¿no? Que básicamente significa separación de la propiedad, ¿no? El concepto o el término etimológico de la palabra o del término expropiación tiene que ver con la acción y efecto de limitar o privar definitivamente a alguien de su derecho propietario. O sea, desde el término expropiación vamos a establecer ya una conceptualización de que el instituto jurídico de la expropiación va a significar la acción de privar, de limitar a alguien de su derecho propietario. Y cuando hablemos de esa acción de privar o limitar a una persona de su derecho propietario, lógicamente tiene que ver con el efecto jurídico que la expropiación va a generar. Porque el momento que se expropie algún bien inmueble, que es otra característica de la expropiación, el efecto jurídico es separar del derecho propietario a la persona con referencia a ese inmueble. Eres propietario absoluto, pero te separo, te privo, te limito con ciertas condiciones que se deben cumplir. ¿Ya? Ahora, ahí el término está mal, no es extradición, es expropiación. La expropiación, como les decía, debe cumplir ciertas formalidades, inexcusablemente, imprescindiblemente. Una de esas formalidades, conforme lo veremos con más detalle más adelante, tiene que ver con otorgar una indemnización económica al que hubiese sido propietario de un bien expropiado. ¿Ya? La misma Constitución Política del Estado establece que se puede expropiar un bien inmueble de propiedad privada con el pago justo de un precio o con el justo pago o pagando un justo precio, dice. Entonces, esto no quiere decir que la expropiación va a limitar, va a privar al propietario de manera gratuita. No. La norma fundamental ya establece que la expropiación va a ser realizada con el pago de un justo precio. Estamos viendo esos pequeños apuntes o primeros apuntes. Vamos a ver que dentro de los antecedentes de la expropiación, ya en el siglo VII, por ejemplo, en Grecia, conforme ven ustedes la diapositiva, un legislador instruyó, ¿sí?, la propiedad colectiva, es decir, reconocían la copropiedad. ¿Listo? Y en el derecho romano se reconocía ya, aparte de la propiedad colectiva, se reconocía ya a la propiedad individual, a la propiedad privada individual. Ya en el derecho romano, y conforme vimos en el tema de la propiedad, ya en el derecho romano se reconocía al derecho propietario individual 3 atributos exclusivos, que es el que siempre les voy reiterando.
el derecho de propiedad, siendo un poder jurídico o poder de derecho, ¿sí?, le genera los atributos al propietario de usar, de gozar y de disponer, ¿ya? De disponer. Ya en el Código Civil napoleónico se señalaba que la propiedad individual, la propiedad privada, se conceptualizaba como un bien ultra individualista, es decir, era de la persona y nada más. Ya en nuestro primer Código Civil, el Código Civil Santa Cruz, que ustedes han conocido en Derecho Civil 1, ¿sí?, también nuestro país, en el artículo 289 de ese Código Civil Santa Cruz, ya establecía que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas, es decir, de los bienes, del modo más absoluto, con tal de que no se haga un uso prohibido por las leyes o reglamentos. Y dentro de la doctrina, pues dice que no vaya en contra de los usos y costumbres. ¿Se dan cuenta? Ya en el Código Civil Santa Cruz se establecía aquello. Básicamente, entonces, la expropiación, ¿cierto?, tiene que ver con las acciones que va a desarrollar, y escúchenme bien, con las acciones que va a desarrollar el Estado, es decir, la administración pública, de privar a una persona o a varias de la titularidad del derecho propietario que tienen sobre un bien inmueble, ¿sí? Pero siempre a cambio de una indemnización, de un resarcimiento justo. Cuando hablemos de la expropiación, chicos, tenemos que hablar de que esta acción que vaya a realizar la administración pública o el Estado tiene de imprescindible y definitivamente que tener un matiz de interés social, de necesidad y utilidad pública. ¿Ya? Son los dos casos o causales por los que va a proceder una expropiación. Y fíjense ustedes, cuando la diapositiva menciona que que esta acción la realiza o la desarrolla la administración pública y que mediante esa acción, ¿cierto?, lo que está haciendo es privar, limitar, ¿ya?, del derecho propietario a una persona, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo. Pero nos está poniendo dos especiales y principales causales. Interés social, colectivo lógicamente, y necesidad y utilidad pública, colectivo nuevamente. Finalmente, nuestra normativa inclusive dice que por necesidad o utilidad pública se puede expropiar un bien, pero también cuando este bien o cuando el propietario hace que su bien o utiliza ese bien no para una función social, ¿cierto? No se olviden que todo propietario, por muy absoluto que sea del bien inmueble que tiene que propiciar una muy buena relación de vecindad. Tiene que cumplir ese su inmueble una función social, ¿sí? Jamás en contra de lo que son los usos y las buenas costumbres. El término del instituto jurídico llamado expropiación no es solamente en nuestro país, en nuestro medio que es utilizado, pues su uso se da en muchos países con algunos términos sinónimos de los que nosotros los usamos, creo que básicamente aterrizan en establecer que es aquella acción de apropiación, inclusive de pozos petroleros, como aquella acción de limitar el derecho propietario al titular del inmueble, como aquella acción y efecto de privar, ¿cierto?, bloquear el ejercicio del derecho propietario de un titular, ¿no?
Cualquiera sea la acepción o la definición que le van a dar dependiendo de la legislación de cada país, el común denominador para la aplicación de la expropiación tiene que ver con otorgar la indemnización. ¿Sí? Otorgar la indemnización. Entonces, expropiar no significa privar o limitar o quitar a un derecho, a un propietario de su derecho gratis. No es el fondo ni el sentido de la expropiación. Vamos a ver más adelante que, ¿cierto? La expropiación, fíjense bien, es un acto unilateral del Estado. Esto es muy importante. ¿Por qué? El único, y que quede bien claro, cuidado en el examen, el único que puede expropiar, que puede privar, si quieren llamarle, que puede quitar el derecho propietario que una persona tiene sobre un bien, es el Estado. Una persona particular, sea natural o sea privada, ¿sí? O jurídica más bien, que sea natural o jurídica, no puede ejercer el derecho de expropiación. Por eso hace un momento se decía, es un acto que desarrolla la administración pública del Estado. Lo que quiere decir que el único sujeto que puede expropiar un bien inmueble, es decir, privar, quitarle la titularidad del bien inmueble al dueño, es el Estado. Y cuando hablamos de la administración pública estatal, estamos hablando de las entidades del Estado, alcaldía municipal, gobernación, por excelencia, ¿ya? Por excelencia. La expropiación solo va a proceder sobre bienes de propiedad privada, jamás de bienes de dominio público. Estamos solamente se va a expropiar con ese término, con el procedimiento y con los requisitos que conlleva ese término, solamente se va a expropiar bienes de propiedad privada. Se debe indemnizar, se debe resarcir, se debe reconocer económicamente al dueño del bien, ¿sí? Un justo precio o un precio justo. Y eso debe ser fruto del avalúo pericial, del avalúo comercial, no del avalúo catastral, sino del precio en el mercado. ¿Cuánto está el metro cuadrado en determinada zona donde está el inmueble que el Estado, mediante sus instituciones, lógicamente, quiere expropiar? Es ese precio que, previo avalúo, previo peritaje, para determinar el costo, se va a establecer. ¿Cuándo procede la expropiación? Por necesidad y utilidad pública. ¿Sí? Que significa cuando es de interés social para toda la sociedad. Jamás por interés, por necesidad y utilidad privada. No. Se va a limitar, se va a quitar a un propietario su inmueble, si vale el término, pagándole una justa indemnización, ¿cierto? Cuando sea de interés social, cuando sea de necesidad y utilidad pública y cuando ese inmueble no cumpla una función social. ¿Ya? Son las causales para poder, ¿sí? Determinar que una expropiación va a ser procedente. Esto no quiere decir de ninguna manera, desde el punto de vista legal, que el propietario afectado con un proceso de expropiación que inicia el Estado por medio de sus instituciones públicas, ¿no?
Esto no quiere decir que el propietario pueda defenderse, porque si las causales de procedencia son que sea de interés social, necesidad y utilidad pública, o cuando no cumple una función social, es precisamente esos tópicos que la entidad estatal demandante de la expropiación tiene que demostrar. Y el propietario del bien inmueble que está queriendo ser expropiado tiene que desvirtuar, tiene todo el derecho a desvirtuar que lo que el Estado o el demandante pretende es arbitrario porque no cumple con los requisitos, ¿cierto? No cumple con los requisitos. Entonces, son aspectos que hay que tener mucho cuidado, chicos. ¿Cuáles son los fines de la expropiación? Los bienes que se vayan a expropiar, reitero, deben ser de interés social, es decir, de interés de toda la sociedad, no para unos cuantos, sino para el colectivo. 2, debe haber necesidad y utilidad pública, es decir, en este predio, en este inmueble, y es de interés social porque a toda la comunidad le compete, necesitamos una posta sanitaria. Es vital e imprescindible que se construya una posta sanitaria. ¿Listo? ¿Hay necesidad social? Hay. ¿Va a ser de utilidad pública? Va a ser. Quieren una posta de salud, una posta médica. Entonces, el Estado que tenga la tuición en esa zona, en ese barrio, tiene todo el derecho, ¿sí? Tiene todo el derecho de poder asumir también defensa cuando considera que no se ha cumplido con los requisitos establecidos por ley. Lo que ha pasado, no sé si se acuerdan, hace años con el tema del hipódromo. ¿Quién ha escuchado algo sobre ese tema? ¿Se acuerdan que en el hipódromo el Estado quería expropiar para hacer, creo, un estadio para 60,000 personas o algo así? Sí, licenciado. ¿Cierto? ¿Y se expropió o no se expropió? No se expropió. ¿Alguien sabe por qué? El Batán, ahí está, ese era el proyecto, el Batán. ¿Alguien sabe por qué no se expropió? ¿Saben que los propietarios pusieron lucha o no saben? Licenciado, lo que yo escuché fue que el precio no era acorde a la evaluación que tenía actualmente los terrenos y que además es una sociedad privada, son varios socios. Es un área, se puede decir, de dominio común. Entonces, el gobierno no pudo expropiar uno porque no daban el precio justo y era una sociedad de dueños. Muy bien. Gracias, Fernando. Sí, es cierto. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más escuchó sobre ese tema que nos acaba de narrar Fernando? ¿Nadie? Alejandro, María. Los demás No, chicos. doctor. Fíjense que Fernando, es cierto todo lo que ha dicho. El Estado pretendió expropiar lo que hoy conocemos como el hipódromo bajo argumentos. Fíjense, si la expropiación viene a ser de manera objetiva la limitante
para privar, para quitar el derecho propietario de un bien inmueble a una persona, perfecto, esa es la expropiación. Pero hay que cumplir con las causales para su procedencia, y una de ellas es necesidad y utilidad pública, es decir, debe haber necesidad, y por ende todo lo que se va a expropiar o en él se va a hacer o construir debe ser de utilidad para todos. Y en su caso, se puede expropiar cuando no está cumpliendo una función social. Y finalmente, de las causales debe pagarse un justo precio, como decía. Es cierto, es cierto. Todos conocemos lo que es o era el hipódromo, ¿o no? Sí, doctor. Todos. ¿Qué es el hipódromo? A ver, ¿qué actividad realiza? ¿Qué saben? ¿Qué se hace en el hipódromo? ¿Qué actividad se realizaba? Entiendo que había ese entonces una escuela de fútbol, había una escuela de equitación, evidentemente era un colectivo de socios, ojo, privados, propiedad privada. Entonces, ¿será que no estaba cumpliendo una función social o sí estaba cumpliendo? ¿Qué creen? ¿Qué creen, chicos? ¿Estaba o no estaba cumpliendo una función social? ¿Ah? Están muy calladitos. ¿Qué ha pasado hoy día? Aparentemente estaba cumpliendo una función social. Generaba una actividad deportiva, social, de convivencia también de los socios, lógicamente. No podría decirse que no estaba cumpliendo una función social. Ahora bien, vayamos a la necesidad y utilidad pública. ¿Había la necesidad de construir un estadio para 60,000 personas? No, doctor. ¿Era algo urgente? No, doctor. No era. No era. Después, es cierto lo que dice Fernando. La oferta que se les hizo fue un precio de gallina muerta. ¿Cierto? En un momento determinado, según recuerdo, había el interés de colaborar de los propietarios, que era un mundo, un universo de socios, no me acuerdo el número, de colaborar siempre y cuando se pague un justo precio, como dice la Constitución, como dicen las normas. Pero como bien dice Fernando, se les ofreció un precio de gallina muerta y no prosperó. ¿Por qué? Porque los propietarios, en su justo derecho, defendieron su derecho propietario. Demostraron que sí cumplían una función social, ¿sí? Que lo que se pretendía hacer no era un proyecto u obra de interés social y que menos había necesidad y utilidad pública, urgente. Y que menos el valor que se les había ofrecido pues llegaba siquiera al estándar de un precio, de un avalúo comercial, que era lo que correspondía para cumplir con la formalidad de pagar un justo precio. ¿Se dan cuenta? Entonces no prosperó. Ahora entiendo que se pretende hacer una ciudadela médica. Ya, fíjense, ¿no? La diferencia, solo desde el punto de vista académico. Entre construir un estadio para 60,000 personas y hacer una ciudadela hospitalaria, creo que es, ¿no? No es médica, una ciudadela hospitalaria. ¿Cuál de,
esos proyectos u obras sería de interés social? ¿El estadio o esta ciudadela hospitalaria? ¿Podría ser la ciudad de la hospitalaria, doctor? Podría, claro, claro que sí. Y esta pandemia que nos ha sacudido, si vale el término, ha hecho ver la necesidad de potenciar el servicio de salud. Visto desde afuera es un proyecto bellísimo, ¿no? Visto desde afuera. Lo que pueda haber por dentro ya es un tema que no nos incumbe a nosotros, pero bueno, es solamente para hacer una comparación. Si hablamos de una ciudadela hospitalaria, estaríamos hablando de que sí podría concurrir los requisitos de necesidad y utilidad pública o no. Y usted, ¿Sí Sí, o no? doctor. Sí, claro. Hospitales de segundo nivel, de tercer nivel especialmente, sin camas de terapia intensiva, sin equipamiento, sin oxígeno. Claro que es de necesidad y lógicamente de utilidad colectiva, de utilidad pública. Claro que sí. Ahora el tema está pues en cumplir con otros requisitos, ¿cierto? El pago de un justo precio y todo lo que conlleva expropiar un bien inmueble de esa magnitud. ¿Sí? Segundo, subjetivo. Las partes que intervienen, el sujeto activo, el que inicia no llamemos la demanda, el que inicia el proceso de expropiación, el Estado. El Estado representado por las entidades o instituciones llamadas públicas o estatales. Los sujetos pasivos o el sujeto pasivo, los propietarios, los dueños, los titulares del bien inmueble que se pretende expropiar. El elemento o aspecto material tiene que ver con el pago, la indemnización de un justo precio. Fíjense, la indemnización económica debe ser previa, es decir, primero me pagas, debe ser justa, única y con dinero en efectivo. Ese es un enunciado, pero como quien dice, pagando. Y finalmente la utilidad pública. ¿Cumplo con todos estos requisitos? Sí, podría expropiar, podría limitar, podría privar, podría quitar la titularidad de un bien inmueble como Estado a una persona particular. ¿Listo? Bien. Ahí está. Propiedad privada, artículo 108, usufructo, el artículo 249. ¿Cierto? Se preguntarán por qué. ¿Qué es el usufructo? ¿Cierto? Y la propiedad privada, ese derecho de usar, gozar y disponer de un bien. Ahora bien, se expropian solamente propiedades privadas, no propiedades de dominio público, porque eso sería una autoexpropiación. No amerita. El Estado, si requiere usar algún predio, darle un fin a un predio que es estatal, no necesita hacer un proceso de expropiación, no necesita autoprocesarse, simple y llanamente dispone. El artículo 108 establece la expropiación sucede en los siguientes casos. Fíjense, por utilidad pública, si la propiedad no cumple una función social, el incumplimiento de los casos anteriores, fíjense, se califica como arreglo de leyes. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Estos requisitos que la misma ley me está estableciendo son de cumplimiento obligatorio. Por eso, como bien decía Fernando hace un momento, no han cumplido, por tanto no ha habido expropiación. Ahora bien, el propietario del bien que se pretende expropiar, chicos, ¿no? Puede
no le digamos retraer. Retraer quiere decir rescatar, ¿ya? Puedes rescatar el bien expropiado devolviendo la indemnización si este bien que ha sido objeto de expropiación no se destina para la finalidad o para el objeto para el que ha sido expropiado. Si han expropiado para un hospital y le dan otro fin, el propietario puede, devolviendo la indemnización, el pago que le han hecho, puede recuperar su bien. ¿Se dan cuenta? Y si ha habido algún daño o perjuicio, se puede también compensar, ¿sí?, en lo dispuesto en el avalúo pericial. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que el principio de orden público, que significa que las normas legales, la ley no se negocia, la ley se cumple, establece a rajatabla los requisitos de procedencia de la expropiación. Tiene que haber necesidad y utilidad pública, tiene que verificarse si no cumple una función social y tiene que verificarse además que el pago de una indemnización sea justa, previa y justa. Ahora, si un bien inmueble me ha sido expropiado a mí como derecho particular, derecho privado, so pretexto de hacer una cancha deportiva municipal o estatal, y de pronto veo que le están queriendo dar otra finalidad, otro uso, yo, propietario expropiado, puedo devolver la indemnización y rescatar mi propiedad que hubiera en su momento sido expropiada. Eso es un dato muy importante a tomar. ¿Listo? El usufructo puede ser sujeto de expropiación, claro, porque forma parte del, sobre el inmueble donde el usufructuario está usando y gozando. Por eso dice, si el bien que está con un usufructo es expropiado por causa de utilidad o necesidad pública, el usufructo se transfiere también con la indemnización. Se toma en cuenta, quiere decir. ¿Ya? Ya más adelante vamos a ver la figura de derechos reales sobre cosa ajena y ahí vamos a ver el usufructo, el usar y gozar de un bien que no me pertenece. Usus fructus. De ahí deriva el término usufructo que más adelante lo vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Los escucho, chicos. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Está clarísimo entonces el tema de la expropiación? ¿O está muy fácil? A ver, ¿qué dices, Andrit? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está todo clarísimo? ¿Qué dices, Andrit? Adelante. María, ¿algún comentario? Perdón, doctor, ¿cuál era la pregunta? Es que mi internet está medio inestable. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si han entendido el tema de la expropiación. Sí, doctor, está claro. Bien, entonces, permítanme 2 segundos, por favor. Estamos llegando al final de la primera sesión y en 2 segundos les vuelvo a pasar el link, ¿ok? Está bien, Está bien, doctor. doctor, Gracias. gracias. Ya, gracias.